Yo realmente hoy quiero hacer una exposición breve sobre esta temática, sobre el tipo de sermones. Los tipos de sermones son tres, pero cuando estamos hablando del tipo de sermón nos estamos refiriendo a la exposición. Recuerden que yo les he enseñado, por lo menos es mi posición después de la reflexión de este tema, de que el sermón es uno y el bosquejo de sermón es otro. El bosquejo de sermón quiere convertirse en el sermón y se convierte en sermón cuando se es expuesto ese bosquejo en el púlpito. Entonces, la consumación del sermón es cuando nosotros vamos al púlpito y exponemos todas esas ideas que tenemos ahí plasmadas. No las exponemos de forma literal, sino de que ampliamos las ideas. Entonces, ahí nosotros tenemos el sermón ya propiamente dicho. Entonces, como también hemos hablado que la homilética estudia el proceso tanto de estudio, redacción y exposición del sermón, el sermón entonces sería eso, la exposición específica de lo que hemos estudiado. Y hemos dicho que hay tres tipos de exposiciones de sermones. Uno, el textual. Dos, el expositivo. Y tres, el temático o de asunto. Que simplemente para resumirles, cada uno de estos, el que sigue es un poco más amplio que el anterior. Tiene sus diferencias, pero el uno es más amplio que el otro. Por ejemplo, el sermón textual podría basarse en uno, dos, tres textos. Los tres textos deberían tener, en cierta forma, unidad temática y se debería ver en ellos las divisiones específicas que presentan. Eso sería en el caso de un sermón textual. En el caso de un sermón expositivo, estamos hablando ya de una porción considerable, hablando, por ejemplo, de un texto completo de la Biblia, sea un libro, sea un capítulo completo, sea un párrafo, un párrafo completo con coherencia temática. Lo que se requiere es que en el sermón expositivo haya coherencia temática, como decía mi amigo Efraín Valverde en su libro Metodología. Entonces, lo que se requiere es que si usted va a predicar un sermón expositivo, va a utilizar un texto expositivo, entonces lo que debe hacer es seleccionar un párrafo que tenga principio y fin de la idea, de una idea específica. Un ejemplo de esto sería Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32, en donde él habla acerca de que no debemos vivir en el oscurantismo del pecado y luego comienza a enumerar una gran cantidad de cosas que practica el mundo. Y luego nos llama la atención a lo que nosotros debemos practicar, revestirnos de Cristo, de amor, de perdón, dice ahí el apóstol Pablo, que hay que renovarse, etc. Hay varias ideas. El asunto es que el sermón expositivo tenga unidad temática en la porción bíblica que nosotros hemos escogido. ¿Okay? Esa es la idea. Y después tenemos el sermón temático o de asunto, el sermón temático de asunto. Y aquí quiero señalarles varias cosas interesantes. Quiero decirles que en el sermón temático o de asunto ustedes deberían seleccionarlo. Recuerden que el sermón temático es el que busca un tema en la Biblia para exponerlo. Ese es el sermón temático, el que busca un tema en la Biblia para exponerlo. A ver, vamos a suponer que vamos a hablar acerca de Pentecostés, por ejemplo, de la fiesta de Pentecostés. En una concordancia electrónica, especialmente, que son gratis y que son mejores que las concordancias convencionales, nosotros podemos hacer una búsqueda, entonces nos va a dar todos los pasajes donde hable de la temática. Nosotros al leer todos esos pasajes nos vamos a dar cuenta el abordaje que hace la Biblia de cada uno de los detalles que aparecen del tema en toda la escritura. Pero les quiero hacer una recomendación importante, que para mí por lo menos es bien importante. Cuando prediquen ustedes un sermón temático, procuren que los textos que ustedes van a seleccionar sean textos solo de un testamento. Solo de un testamento. ¿Por qué? La razón es muy simple. La razón es que cuando ustedes ven los textos en ambos testamentos, se van a dar cuenta que hay variaciones contextuales. Por lo tanto,
El tema podría variar de un testamento a otro y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ustedes ven el tema de la vida eterna ahí en el Antiguo Testamento. Lo pueden localizar bien. Alguien que quiera participar, usted puede localizar bien el tema de la vida eterna en el Antiguo Testamento. Usted puede encontrarse que no. Busque, por ejemplo, el tema del infierno y va a ver que los antiguos testamentarios realmente tienen un desconocimiento profundo del tema. Es ya en el Nuevo Testamento donde muchos temas vienen a tomar una forma que nosotros conocemos ahora. Por lo tanto, cuando usted predique un sermón temático, sería bueno que seleccione uno de los dos testamentos para explorar ahí en ese testamento qué dice sobre el tema. Por supuesto que hay temas que son se comparten contextualmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso sería el tema de los ángeles. Si usted mira la temática de los ángeles, usted puede hacer un buen estudio recorriendo todas las ideas que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento mucho no se habla de ángeles, pero sí se hace algunas referencias que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que los ángeles son como una especie de guarda para nosotros, es lo que dice Hebreos capítulo 1. En el versículo 14, si no me equivoco, ahí dice que los ángeles actúan así como dice la tradición, como ángeles de la guarda, porque nos guardan a nosotros los que vamos a heredar la salvación. Entonces, los ángeles cumplen una función en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo ya aparecen más o menos con los mismos matices. Son, por ejemplo, mensajeros, como parece con la Virgen María, le anuncian que va a quedar embarazada. Dice también el escritor de Hebreos que recibamos con cortesía a las personas que vienen a hospedarse, porque esas personas son en cierta manera como ángeles, como si estuvieran recibiendo ángeles, dice. Ustedes pueden leerlo en Hebreos capítulo 13. Bueno, hay temas que sí se prestan para ser investigados en toda la Biblia, pero hay temas que son diferentes en la escritura. El matrimonio, por ejemplo, es una cosa totalmente distinta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Que en el Antiguo Testamento patriarcas como Abraham tenían muchas mujeres. Ustedes me dirán, bueno, Abraham tuvo 2 hijos, pero si ustedes leen en Primero de Crónicas, capítulo 1, van a encontrar que tuvo 8. Y no solo de Sara y Agar, sino que tuvo otras mujeres. Entonces, el matrimonio en el Antiguo Testamento tiene otros matices que no tienen el Nuevo Testamento. En ese sentido, pues, mi recomendación es que nosotros estudiemos los temas de los sermones temáticos, procurando usar en la medida de lo posible uno de los testamentos, a menos que el tema se preste para ser analizado en toda la Biblia. Bueno, en general, entonces, esto es lo que hay que decir sobre los sermones. Cuando estamos hablando de sermones, estamos hablando de la exposición, mientras que cuando estamos hablando del tipo de bosquejos, estamos hablando de la redacción. Hay una diferencia, que por lo menos yo enseño esa diferencia. Recuerden que hay 3 tipos de bosquejos que solo se diferencian en la amplitud de las ideas. Está lo que yo digo es el bosquejo de tópico, que son pequeñas sentencias, enunciados. Luego está el bosquejo de oración, que son oraciones ya completas, propiamente dichas, con sentido completo. Y están los bosquejos de párrafo. Recuerden que el bosquejo es la estructura física del sermón, mientras que el sermón es la exposición. Y ahorita estamos hablando de la metodología que vamos a usar para exponer la palabra de Dios. Entonces, el tipo de sermón serían 3: el sermón textual, el expositivo y también el sermón temático. Se podrían combinar entonces un sermón textual con un bosquejo tópico o de párrafo o de oración. Eso es intercambiable. Al fin y al cabo, cuando usted escribe su sermón o su bosquejo, cuando lo escribe, ahí usted no podría a lo mejor diferenciar si es de tópico, si es de oración, si es un sermón expositivo, porque en la vida no hay nada puro.
todo está como así, miren, revuelto, amalgamado. Pero la formalidad que les estoy enseñando es esa, que hay tres tipos de bosquejos y tres tipos de sermones, de tipos de exposiciones. Por eso, en el texto que les di a leer esta semana, aparece ahí como que el tipo de sermón es el tipo de exposiciones. Son tres tipos de exposiciones las que existen.